Jesús, que agregues con tu palabra a los que han de ser salvos, para la gloria y la honra, Señor, de tu santo nombre. A ti la gloria, a ti el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Todos los días viernes estamos estudiando el libro de Génesis. Hoy nos compete, siempre estamos en el capítulo 41. Vamos a estudiar, vamos a tomar los versículos de base del 9 al 13. El tema que vamos a desarrollar lleva como nombre: los hombres te pueden olvidar, pero Dios no. Acuérdense que muchos no le dan este tipo no le colocan este tipo de nombres a los temas, porque yo tengo herramientas, tengo Biblia de estudio, a menos ahí aparece otro tipo de temas. Yo no quiero estar copiando ni repetir lo que otros colocan como tema en sus mensajes. No es que estemos tratando de ser originales, no, lo que hacemos es repetir la Biblia. Y muchas de las cosas que se dicen en otros estudios de otros siervos de Dios, algunas se agregan acá porque la mayor parte de pastores tienen las mismas herramientas bíblicas para poder estudiar y ampliar lo que es la disertación que se imparte en cada estudio. Entonces vamos a leer el versículo número 9 al 13. Dice la palabra del Señor en el capítulo 41 de Génesis, de la manera como está escrita: entonces el jefe de los coperos, dice, habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Cada sueño tenía su propio significado. Dice el verso número 12: estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que, como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de esta noche. Por favor, tome su asiento, si es tan amable, hermanito. Un pequeño resumen de lo que estuvimos observando la semana pasada. Si usted se recuerda, el tema a desarrollar fue la impotencia de los sabios y los magos. Impotencia, ¿por qué? Porque no pudieron interpretar los sueños. Entonces, cuando una persona no puede realizar lo que supuestamente ya está habituado el hacer, porque estos señores, ellos eran personas, como dicen los escritores, muy letrados, porque nada que ver con lo que hoy se llama magos, ¿verdad? Nada que ver con lo que hoy se llama probablemente sabios. Estas personas eran personas estudiadas, expertas en el arte de la adivinación. Entonces, si eran expertos en cierto tipo de ciencia, a ellos no les costaba el interpretar un sueño, y máximo si el sueño iba de acorde a las costumbres, de acorde a la cultura de ellos mismos, entonces eso se tornaba fácil. Pero el problema fue de que ellos no pudieron hacerlo con los sueños que tuvo Faraón. No pudieron hacerlo porque no fue tanto la incompetencia de ellos, sino porque Dios intervino, dicen algunos expositores,
aturdiendo la mente o la sabiduría de los magos y de los sabios. O sea que hubo una intervención dentro de la providencia de Dios, dentro de ese cuidado de Dios de llevar las cosas como Él quiere llevarlas. Dios no necesita que se le corrija cuando Él aturde a una persona para que no sepa realizar lo que Él está acostumbrado a hacer, como el caso de ellos. Es Dios quien lo determina. Y así fue. El faraón estaba totalmente asustado, perturbado por el sueño que había tenido. Imagínese darle una respuesta a Faraón que los expositores dicen que era la mayor parte de faraones que habían legislado Egipto se constituían dioses. Por eso es que la palabra que aparece cuando yo les di a conocer la interpretación del nombre de Potifar es Ra. Entonces cada faraón tenía un Ra, y ese Ra significaba Dios, o ya sea sol. Los faraones se constituían como el dios sol. Sobre él, dicen algunos historiadores, se inclinaba todo. Sobre el faraón pesaba todo. Si las cosechas estaban bien, se debía al dios sol. Si había bruma, se debía a que algo estaba sucediendo con el dios sol. Todo lo que el pueblo o la nación misma recibía en todo su caminar se debía al dios sol. Por eso es que dicen los historiadores que no solamente eso, en eso se desenvolvían los faraones en legislar, sino que se desenvolvían como un sacerdote. Por eso es que en todo lo que se oficiaba a la hora de los sacrificios, siempre estaba presente el faraón, es decir, el dios sol, para oficiar esos sacrificios que la gente hacía a los dioses de Egipto. Ahora, con todo esto que le estoy mencionando, eso vino a aturdir más a los sabios y a los magos de Egipto, porque el que se proclamaba, autoproclamaba, o al que proclamaban Dios en Egipto, estaba teniendo esos sueños. Entonces, ¿por qué él, siendo Dios, no interpreta él solo? Si él era Dios, y está llamándolos a ellos ahora para que puedan darle la interpretación del sueño. Ellos pudieron, dice un escritor, pudieron argumentar algo, es decir, decirle algo a ellos. Pudieron decirle: es probable que el sueño signifique esto. Por eso dicen algunos, hicieron ciertas sugerencias, pero al hacerlas, estas no vinieron a satisfacer a Faraón. Él se sentía siempre perturbado, aturdido. Lo del sueño, no habían interpretado nada. Algunos creen que el significado de los sueños, dice un expositor también, era tan obvio. ¿Por qué tan obvio? Porque el haber soñado con vacas, yo les decía la semana anterior también, que la vaca, según los arqueólogos, aparece dentro de los mismos jeroglíficos que han encontrado en algunos lugares de Egipto. Y lo que implica, al interpretar los jeroglíficos, es que la vaca significa cosecha, buena cosecha. Entonces, si ellos no podían darle la interpretación, ¿por qué no lo hacían? Si sabían de eso, es decir, cómo interpretar los jeroglíficos, porque eran hombres estudiados, eran hombres de letra. Por eso es que era obvio que ellos podían hacerlo. Pero, ¿por qué no lo hicieron? Vuelvo a repetir lo que le decía al principio. Porque Dios había cegado el entendimiento de los magos. La providencia de Dios estaba de por medio para que ellos no fuesen capaces de ver lo que al parecer era claro. Le digo que si hubiesen llamado a otro que no fuese sabio ni tampoco mago, hubieran llamado a un egipcio
que no hubiese estudiado, él hubiese dicho, bueno, yo lo que sí sé es que lo que está soñando Faraón es que va a haber un tiempo de buena cosecha y luego viene la escasez por 7 años. Así lo hubiera dicho. Pero fue Dios el que intervino aquí. Y por eso es que hubo esa incapacidad de ellos de no interpretar los sueños. Hasta ahí dejo el resumen de lo que examinábamos la semana pasada y algunas cosas las agregué acerca de la función de más que legislar un país. Aparte de legislar un país, él era como un sacerdote. Sobre el mismo Faraón recargaba todo. O sea que era un puesto el cual él ostentaba, difícil, pero ahí tenía sus consejeros para sacar adelante a la mayor parte de población de Egipto. Pero aquí, ¿cómo iba a ser? Entonces estaba imposibilitado. Imposibilitado porque no sabían nada con respecto a lo que venía en el futuro. Les decía la semana pasada, Faraón era el recipiente de los sueños. Era el recipiente de los sueños, pero Dios es el que interpreta. Denote esta frase: Él es el recipiente de los sueños y sus consejeros incapaces y él incapaz, pero Dios es capaz. ¿Por qué? Porque Dios es muy diferente a los hombres. Dios es Dios. La creación está aquí abajo y Dios está arriba. Dios es el que hace como Él quiere. Y a Dios nadie lo manda. Entonces esto, hermano, vuelvo a mencionarle lo que decía hace 2 semanas atrás. Todo esto, lo que está sucediendo en Egipto, todo esto, ahí Dios ha metido sus manos. Ahí Dios metió su providencia. Esto no es accidente, no es coincidencia. O sea, todo lo que se ha dado desde que José llegó, desde que entró a la casa de Potifar hasta la cárcel, Dios está allí de por medio. Dios está allí. Ahora, alguien que no tenga el discernimiento debido no le entendería de esa manera. Una persona natural no lo entendería, sino que todo lo vería como algo trágico, porque así es el hombre sin Cristo, sin Dios. Todo lo que ve en su entorno es tragedia. Y por eso es que hay tantas preguntas que el hombre se hace. ¿Por qué Dios permite los crímenes? ¿Por qué Dios permite los accidentes? ¿Por qué Dios permite la disolución del matrimonio? Dicen algunos. ¿Por qué Dios permite que los niños sean violados? ¿Por qué Dios permite las guerras? Hay una respuesta a eso. John MacArthur, uno de los grandes teólogos estadounidenses, dice: lo que sucede es que el hombre hace tantas preguntas que no se da cuenta, por no tener discernimiento, que él está bebiendo de lo que él mismo ha sembrado. Dios está sentado en su trono. ¿Por qué hay guerras? Porque el hombre es el que arma las guerras. Porque el hombre es el que descontrola todo. Porque hay violaciones, porque el hombre es el que le agrada pecar. Porque hay derramamiento de sangre, porque es el hombre quien le gusta derramar sangre. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios no interviene? Porque está permitiendo que el hombre coseche lo que él mismo ha sembrado. Y allí es donde al hombre le duele. Por eso es que, hermano, cuando uno examina la Biblia, lo que viene en el futuro para esta tierra no se le desea a nadie. Escúcheme, no se le desea a nadie el que las aguas de los mares se conviertan en sangre y hay una gran mortandad de los monstruos marinos, de los peces. Eso va a producir una hediondez, una contaminación tremenda. Si estaban los que protegen el ecosistema saltando a nivel mundial por cierto tipo de derramamiento de petróleo que han habido en el mar, estaban quejándose porque estaban muriendo los delfines, se estaban muriendo las ballenas, se estaban muriendo los peces, se estaban muriendo las focas, animales que estaban a punto de extinguirse, que deben de ser conservados y cuidados. Ahora, si habían levantado una voz de alerta, el hombre decía: entonces hay que velar por el cuidado de los mares, de los océanos. Y se levantó una cantidad de personas que fueron a limpiar esas partes donde hubo derramamiento de petróleo.
que estaba afectando a los animales del mar. Entonces, si eso, la gente se puso en alerta, ¿qué es lo que no viene en el futuro? O sea, ¿qué es lo que va a venir en el futuro? Imagínense cuando ya se entra el periodo de la gran tribulación, Dios les va a dar de la misma cucharada a quienes les gusta derramar sangre. Y va a ser terrible lo que viene en el futuro, hermano. Pero ¿por qué de todo esto? Porque el hombre no ha sabido, hermano, buscar a Dios, sino que él mismo lo ha desechado. Y por haber desechado su palabra y a su hijo, entonces les viene juicio, y que ellos mismos lo van a recibir. Todo lo que viene va a ser terrible. No, esto no se le desea ni al peor enemigo, pero como el hombre es enemigo de Dios, enemigo del evangelio, entonces le viene lo que él ha sembrado. Por eso es que Gálatas dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Ahora, el hecho de poner esos ejemplos es para que ustedes noten que Dios sigue siendo Dios y Él no tiene la culpa de lo que los seres humanos hacen en su comportamiento pecaminoso. Dios es Dios y es el hombre el culpable. Entonces, ¿qué haríamos aquí ahora que no hay nadie quien interprete el sueño a Faraón? No hay nadie, todos son incapaces. Dice un expositor: si no hubiese salido o no hubiese estado de por medio la providencia de Dios, el sueño se quedaría únicamente sin interpretar, y si no hay nadie quien interprete, entonces hubiese sido un sueño más. Un sueño como los muchos sueños que las personas tienen. Pero ahí es donde viene Dios y mete sus manos, mete su providencia. ¿Por qué? Porque según las escrituras, ahí se da algo el cual, hermano, sorprendería a cualquiera. Porque si no hay nadie capaz, entonces ¿quién puede hacerlo? Es como cuando uno estudia a Daniel. Si usted se recuerda cuando Belsasar vio en lo encalado de la pared el dedo de Dios que escribía aquella inscripción que decía Mene Mene Tekel Upharsin. No había nadie. Alguien preguntaba, y que no tenía Belsasar sabios o personas letradas, es decir, magos, adivinadores. Los tenía, pero no había nadie quien interpretara esa inscripción en la pared. Daniel lo hizo. Daniel lo hizo. Pero ¿qué tal si no hubiese habido un Daniel ahí? Entonces hubiese sido algo espectacular lo que se vio en la pared, pero sin interpretación. Los objetivos de Dios al presentar algo no es dejar confundida a la gente, sino que es darle a conocer lo que viene en el futuro. En el caso de Belsasar, esa misma noche lo matarían, porque la interpretación de la inscripción es Mene Mene Tekel Upharsin, pesado ha sido y ha sido hallado falto. Esa misma noche lo matarían. Significa que la inscripción para él en la interpretación era para el presente, pero según el sueño de Faraón no era para su presente, era para el futuro. Entonces, un sueño común y corriente, no era un sueño común y corriente. Un sueño similar a otros, no era un sueño similar a otros. Pero porque no hay intérprete, pues. Ahí es donde Dios, ¡pum!, hace recordar a alguien que está viendo toda la escena que está sucediendo en ese su presente. Para nosotros es el pasado. Siempre hay personas que meten sus narices no de puro gusto. ¿Se recuerdan ustedes cuando aquel general asirio tenía lepra? Naamán tenía lepra. Entonces, nadie daba ni un consejo para que ese general asirio, al menos ya había intentado con la medicina y nada surtía efecto. Pero por ahí salió una mujer, hermano, de las que estaban cerca de él,
Y esta mujer conocía que había alguien allá en tierra lejana que hacía milagros y era un profeta. ¿Se recuerdan ustedes de ese texto en el Antiguo Testamento? Sugirió que por qué el general no iba donde estaba el profeta. ¿Quién fue allí? La mujer inteligente diciéndole, haciendo la sugerencia al asirio de que fuera allá, o estuvo Dios de por medio allí. Dios. Es Dios. Aquí, en ese conversar, en ese defraudar a Faraón para no interpretar el sueño, había alguien. Había alguien. ¿Quién es ese alguien? El copero. Ahí se da la intervención del jefe de los coperos. ¿Quién habrá de recordar su experiencia con José en la cárcel? Y aparte de recordar sus experiencias con José en la cárcel, él recordará también sus ofensas pasadas. La palabra ofensas en el hebreo es pecados. Recordará su pecado, el no haberse recordado de lo que José le contó en la cárcel y de lo que le sugirió cuando el copero se le cumplió el sueño de José, que era el único el cual habría de salir libre. Y al salir libre, la sugerencia fue esta: no te olvides de mí, acuérdate de mí. Entonces el copero había cometido ese pecado, esa ofensa de haberse olvidado de José. Estamos aquí, iglesia. Por eso es que vamos a examinar paso a paso estos versículos. Mantenga abierta su Biblia. Veamos en lo que hacemos ahorita, el abrir las escrituras, porque muchos la tenían no costumbre de cerrar la Biblia. Manténgala abierta. Aquí vamos a ver algunos puntos que se le llaman puntos de precisión, que relata la experiencia del resultado que se dio precisamente en la cárcel y que el mismo copero se lo va a transmitir a Faraón. Son varios puntos. Veamos el punto número 1, el primero. Es el verso que leíamos. ¿Cuál verso? El verso número 9. Dice la escritura en este versículo: entonces el jefe de los coperos llamó a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Vea usted cómo se dirige a Faraón. Alguien diría: bueno, ¿y este qué hace ahí? Pues si no es sabio ni es mago, es una persona letrada, no es un adivino. Él es el copero. Y les decía que la frase copero, jefe de coperos, no era una posición común y corriente. Este puesto, quienes lo ocupaban eran personas elegidas por Faraón. Cuentan algunos que para poder llegar a ser copero del rey, dicen algunos historiadores, se necesitaba pasar por un proceso. Por un proceso. ¿Cuál proceso? Un proceso de examinar a la persona. Un proceso de que esa persona, al ser llevada al palacio, no fuera alguien con deseo de asesinar, no fuera alguien que tuviera vínculos de alguien que también quería armar una revuelta en contra de Faraón. Examen. Esa persona, aparte de pasar por ese proceso de examen, al ser escogido, era una persona estudiada. ¿Estudiada por qué? Porque según la Biblia, lo que yo les decía hace unas semanas atrás, el copero era como un oficial, era un rango. Así como cuando uno estudia el libro de Nehemías, Nehemías fue copero, el que reconstruyó los muros que habían derribado en Jerusalén. Entonces no cualquiera llegaba a ostentar ese cargo. Era una persona escogida, y aparte de ser escogida y pasar por un examen y ser estudiado, esa persona tenía cierta afinidad con Faraón. Eran de los más cercanos a Faraón. Por eso, hermano, este personaje, cuando fue llevado a la cárcel, les decía,
en esa ocasión fue por alguna falta. Y algunos sencillamente, escritores que hoy he leído, dicen, es porque quizás se le fue una mosca dentro de la copa donde estaba el vino. O es probable, dice otro expositor de manera más fuerte, que se hayan cerciorado de que en la copa, es decir, en el vino, había veneno. Pero les decía, es más probable lo más sencillo que lo más fuerte. ¿Por qué? Porque antes de que el faraón probara de la copa, es decir, del vino, quien lo probaba primero era el copero. Y si en ese momento hubiese habido algún indicio de asesinarlo, entonces quien se hubiese muerto primero hubiese sido el copero. Probablemente lo más sencillo se fue algún insecto en la copa, y eso no agradó a Faraón, porque estos tipos, aparte de ser jefe de copero, oficial, desenvolverse en esa posición, estos tipos, hermano, tenían que tener ese cuidado grande de que la copa no llegara, hasta en eso quizás no lo había mencionado, no llegara toda opaca, toda sucia. Hasta en eso se fijaba el faraón. El contenido del vino tenía que ser algo complaciente al paladar del faraón. Por eso es que lo contrario, el panadero, les decía también, era que el pan o la especialidad que llevaba de lo que había hecho de la harina el panadero tenía que complacer el gusto de faraón. De igual manera, algo sucedió ahí con el panadero que no agradó. Algunos dicen que veneno llevaba, pero no, siempre cuando era alguien encargado como el panadero tenía que probar el pan antes que el faraón se lo comiera. Pero el caso se da que fue algo más agraviante para que lo hayan asesinado, lo hayan ahorcado, es porque si era algo más grande al haber indagado. Entonces, en el caso acá del copero, ahora que ha sido devuelto a la posición que él está, siente la confianza de acercarse a Faraón. Pero ese de que se le haya devuelto a su posición no fue porque él haya sido, la expresión más correcta sería, meritorio el puesto de él para devolvérselo nuevamente o volverlo a restituir. Dios estaba de por medio. No porque dice un expositor que ambos merecían la muerte. Ambos merecían la muerte, ya sea por una pequeña cosa. Entonces, ¿por qué él fue devuelto ahí al palacio a servir? Dios maneja todos los hilos de la historia. Dios no comete equivocaciones. Y por eso es que ahora que él está allí, le dice a Faraón en este versículo 9, le habla diciendo, me recuerdo hoy de las faltas. Ya le dije qué significa eso. ¿De cuáles faltas? Es decir, del pecado de haberse olvidado de José. Y ahora él va a hablar ahorita de manera muy lúcida. En el segundo punto, denote, primero se recuerda de las faltas. Significa que es una persona que está reconociendo su error, porque él se recuerda ahora que está en esa posición, se la debe a alguien, y ese alguien es José. Y vea lo que dice en el versículo número 10, en el segundo punto, dice así, estamos aquí, cuando Faraón, sigue comentando el copero, se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Está contando lo que le sucedió de manera negativa a él y al panadero, de la falta que cometieron en el palacio en contra del faraón. Eso hizo que nosotros fuésemos a parar a la cárcel. Faraón lo sabía, porque según algunos escritores, los faraones no eran lentos para pensar. Ellos tenían lucidez para recordarse de las cosas pasadas o de cosas presentes que habían acontecido.
O sea que en el relato que hace el copero, Faraón está entendiendo. Pero hasta este momento, Faraón no quisiera oír ese tipo de discursito. Él quiere remedio, solución a su sueño. Pero ¿por qué le está permitiendo al copero de que le dé ese relato? Porque es tanta la aflicción que hay en su espíritu, su preocupación, que mejor prefiere oírlo a él que seguir oyendo las opiniones de los magos y de los sabios. Le da la oportunidad. No cualquiera tenía ese privilegio de extender cierto tipo de relato o discurso delante del faraón. Pero la ocasión se está dando. Y aquí no es el faraón, vuelvo a insistir en esa expresión, no es el faraón quien lo está permitiendo, es el que está sentado en el trono. Cuando alguien está aturdido en su espíritu, está abatido, lo que menos quiere oír son discursitos. ¿Me entienden? Es como cuando alguien está de luto, lo que esa persona desea es una fortaleza verdadera. Pero hay muchos, lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho. Y esa cantidad de gente que dice, lo siento mucho, no hay nadie que lo sienta más que la persona quien está sufriendo. Y por eso es que el único, hermano, consuelo que puede recibir una persona que está de luto es el consuelo que viene de arriba. Es como las expresiones de Cristo hacia la viuda de Naín, ¿se recuerdan? Que le dijo de una sola vez, no llores, le dijo. Qué consuelo. No, es que no era simplemente eso. El decirle no llores es un consejo, es una exhortación, es una admonición. No llores. No llores. Pero al decirle no llores, es como decirle, no llores, que cesen tus lágrimas, porque yo tengo la solución. Y usted sabe lo que hizo. Se dirigió al féretro, a donde estaba el cuerpo del muchacho, su hijo, por el cual ella lloraba, y se lo devolvió a Jesús. Pero este caso es Dios ahí actuando, Dios manejando todo. Imagínense, en cierto momento me hace recordar la historia de David con Saúl, que este tipo de tan desobediente que era, que Dios ya lo había desgajado de su reino, que en ese desobedecer hubieron cierto tipo de repercusiones. Más que ser desgajado de su reino, se le metió un demonio. Cuidado con aquellos que son desobedientes. Puede ser posesionado un cristiano genuino por demonios. No, pero un desobediente sí, porque le está abriendo una puertecita a Satanás. Saúl, el ungido, el rey, el primer rey de Israel, se le metió un demonio que le producía malestar, dolor de cabeza. Y lo único que hacía que ese dolor menguara, ese demonio se apaciguara, lo cual producía el dolor, era cuando David tocaba el arpa y cantaba. Solo oiga el ejemplo que le voy a poner. Cuando tocaba el arpa, y cantaba, disminuía, el tipo se sentía bien confortado, aliviado. Pero de repente agarró una lanza, hermano. O sea que ya no quería seguir oyendo ni música ni arpa. ¡Fla! Se la lanzó por el demonio. Imagínese que Faraón hubiera hecho lo mismo con este copero, pero no lo hizo. Hubiese dicho, ya basta, copero, ya basta de discursitos, quiero saber la interpretación del sueño. Pero el hombre lo está relatando de manera lúcida. Dice este expositor, es un judío alemán, o sea, tiene dos nacionalidades. Se llama Alfred Ederheim. Dice, el relato del copero es tan comprensible y lúcido que el faraón está impregnado de lo que está oyendo. Cuando uno habla y la gente siente algo por lo que estamos diciendo y dice que bueno eso, y se interesa, es porque es el Espíritu quien está ahí.
Porque los seres humanos, los que enseñamos, físicamente no tenemos nada atractivo. Si repetimos la Biblia y hay unción, es la gracia de Dios la cual usted siente del asiento. Que estaba de por medio oyéndolo, lúcido el mensaje, lúcida la explicación. Entonces dice el tercer punto en el verso número 11: él y yo tuvimos un sueño. Está comentando lo que sucedió ya dentro de la cárcel. Dice que tuvieron un sueño en la misma noche, es decir, el panadero y él. Y cada sueño tenía su propio significado. Al retroceder en el relato pasado, aquí no está contando lo que el mismo José vio, porque según el relato de los versículos del capítulo 40, el semblante del copero y del panadero denotaba aflicción, preocupación. Y de hecho había esa intriga: ¿qué significará lo que nosotros hemos soñado? Y lo tremendo es que tuvieron la atención del mejor hombre en la cárcel, porque una de las cualidades que poseía José es que era servidor y era amante a quienes le habían encomendado a él. Si allá en la casa de Potifar Dios prosperó la casa de Potifar y bendijo fuera de la casa de Potifar y bendijo la vida de José, era porque Dios estaba allí. Entonces allí en la cárcel se hizo de notar quién era José: servidor, amante, preocupado por los demás. Porque cuando lo vio, dice el relato de este expositor, llámalo Chukwindol, dice las siguientes frases: porque él estaba a cargo de todos los presos, y si algo le pasaba a uno, ahí estaba José. Entonces se fue donde ellos dos porque vio que había en ellos cierto tipo de preocupación. El semblante lo hacía denotar. Acuérdese que en el rostro se puede notar cuando una persona tiene problemas, en su mirada, en sus ojos, porque los ojos nuestros son las ventanas del alma. Y los mismos científicos o médicos especializados dicen que en los ojos se denota cuando una persona tiene cierto tipo de enfermedad. Es muy notorio decir cuando alguien tiene un problema de anemia, tiene problemas en el hígado. Es muy notorio eso, y eso quien no lo sabe cuando se ponen en la parte del ojo como ver la yema de un huevo. Uno rápido puede notar: este hermano tiene problemas en el hígado. Así, sin saber nada de medicina, ni haber estudiado medicina. Pero hay otro tipo de enfermedades que no podemos detectar, y hay médicos que sí detectan con solo la vista, la mirada. Dicen: no, papito, ya te quedan 15 días. Se denota cuando alguien está triste, y se denota cuando alguien está alegre, y se denota cuando alguien está enfermo. José denotó que había tristeza en estos dos. Eso no lo comenta aquí. Lo que está contando ahí es que cuando estuvieron allí en la cárcel, ambos tuvieron cada uno un sueño que tenía su propio significado, pero no dicen que José se les acercó. Lo que relatan es una cosa diferente en el versículo 2. Veamos lo que dice el verso 12. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y esto me gusta mucho, hermano, en lo que está presentando a Faraón, porque esto es muy interesante. Denote, él quiere remediar el problema de Faraón. Faraón no lo sabe hasta qué punto va a llegar el copero con este relato, pero en el corazón del copero, él quiere mostrarle a Faraón que hay alguien que sí interpreta sueños. Pero no solamente eso, él quiere remediar el problema de quien él se olvidó. O sea que él abroga contándole esto a Faraón al final para que él tenga una respuesta, pero abroga por José. Y denote esto: ¿qué haría usted
Es una pregunta. ¿Qué haría usted si alguien le pidiera una carta de recomendación de alguien que usted estima aquí en la iglesia? ¿Qué pondría usted en esa carta de recomendación? Y esto que el hermano llega a la iglesia y se duerme en todo el culto. Es un hombre que de vez en cuando se agarra los diezmos y las ofrendas. No diezma, en vez no diezma, no, que él es tacaño. Ese es un decir mío aquí. Pero una carta de recomendación conlleva otras cosas más diferentes a esta. ¿Qué pondría usted de alguien que usted estima, de un vecino? A mí me han pedido cartas de recomendación aquí en la iglesia. Y es una grande responsabilidad. Y muchas veces me pongo a pensar, ¿qué pongo si yo no le conozco, si acaba de venir? Pero no puedo poner eso. No puedo decirle al hermano que necesita la carta de recomendación porque necesita entregarla, porque se la han pedido en la empresa donde él quiere trabajar en recursos humanos. Y me he quedado con aquel pensamiento, ¿qué pongo? Y digo, bueno, hay que ser reales en esto, hay que ser verdaderos. Y pongo ahí, tengo 3 meses de conocerlo. Los 3 meses que tengo de conocerlo, pues he visto que tiene una conducta apropiada. No puedo poner, no sé si es mañoso. No puedo, no puedo. No, por ética, no puedo hacer eso. Entonces, las madres, más que todo, las madres de los muchachos me la piden, no, ellos no. Hace 6 años tuve una experiencia acá de una mamá que se acercó y yo no sabía, me dice, quiero una constancia, una recomendación para mi hijo. Y entonces, ¿quién es su hijo? Tiene 1 mes de haber salido de la cárcel, me dijo. Yo fui claro con la hermana y le dije, hermana, yo a usted puedo recomendarla, pero a él no. Y por haberle dicho eso, se fue de la iglesia. Se enojó. Creo que todos quisiésemos poner algo bonito, ¿verdad? Recomendar, porque para que alguien trabaje, pues, si es una hermana, la recomiendo, ella puede planchar, puede lavar y quema la ropa cuando plancha. ¿Qué pasa? ¿Quién queda mal? ¿Quién la recomendaron? Entonces, cuando a alguien se le coloca algo bonito en una recomendación, puede ayudar. Esta persona irreprensible, es una persona honrada. Eso haríamos la mayor parte de nosotros. Y es algo que no va a hacer el copero, fíjese. ¿Cómo está eso? Si yo le acabo de decir, está rogando tanto por la interpretación del sueño de Faraón como por José. Al hacerle recordar por la falta que él cometió de haberlo olvidado, ahora va a hablar de quién es el que interpretó el sueño en este versículo que estamos analizando ahorita. No va a dar una buena, no, solo vea usted cómo va a hablar de José. Estaba allí con nosotros un joven hebreo. Primero, estaba allí con nosotros un joven hebreo. Ya se los dije, les enseñé aquí, que era un hebreo para un egipcio. No, es que decir, mire, decir un hebreo, los egipcios, que no dijéramos los que estaban en una posición de eminencia. En Egipto había mucho racismo. ¿Cómo se refirió la mujer de Potifar cuando acusó a José? El hebreo que tú trajiste aquí a la casa intentó violarme. ¿Por qué no dijo José a quien tú trajiste? Sino que se refirió a él como hebreo. Porque estaba utilizando una frase despectiva. Decir hebreo es decir lo más bajo, lo rústico, pues. Es como cuando Cristo vino hace 2021 años. Había una pregunta: ¿podrá salir profeta de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué? Porque dentro de los lugares de Jerusalén
habían suburbios, así lo voy a decir para que suene más comprensible, lugares en donde la gente no tenía la posibilidad de estudiar. Y otros lugares sí. Entonces, ¿podrá salir algo bueno de Jerusalén? Perdón, de Nazaret. Cristo. Pero Cristo no nació en Nazaret. Cristo nació en Belén, Betlehem, casa del pan. Pero ahí se crió. Cuando regresaron de Egipto, por voluntad de Dios, claro, ahí hubo preferencia en María y José, sus padres postizos. Aquí quedémonos a vivir, porque Nazaret era un lugar de gente humilde, una cuna humilde. Dios quiso que sus padres tomaran la decisión de que su hijo se criara ahí, en un lugar humilde. Escucha, hermanito, estamos. Entonces, vuelvo al ejemplo de la expresión hebreo. La recomendación que da el copero es un hebreo. Este joven es un hebreo. Un hebreo. Lo rústico de afuera no es un egipcio, es un hebreo. Sigamos leyendo lo que él da a conocer como carta de recomendación en este versículo número 12. Siervo del capitán. Apunte la recomendación, a ver si usted hace lo mismo. Siervo del capitán. Ahí está diciendo que este joven, quien es un hebreo, es alguien que tiene poco valor. Es alguien de por allá, de un cantón. ¿Nunca lo han ofendido a usted cuando usted dice su dirección donde vive? ¿Y a dónde nació usted? A mí me preguntan en ocasiones. En Usulután. Ay, donde nació el ex. Ay. Ya cayó, ¿verdad? Usulután, el granero. Uy, donde nació el pastor. Sí, yo nací en un cantón, a pura honra, y aquí estoy. Pero hay gente, ¿a dónde naciste? En el cantón Cuatro Milpas. Uy. ¿A dónde nació? Hay una colonia que aquí se llama Colonia Andate para allá que para acá. No tiene final. Usted se va y se viene. Hay una colonia que se llama El Zacate Puro. No estoy inventando, búsquelo en el mapa. Imagínense, ¿dónde naciste? En Calzontes arriba, Calzontes abajo. Ay, Dios santo. No estoy inventando, váyanse allá por una residencial que se llama Luna Maya. A una cuadra está Calzontes arriba, la entrada. ¿A dónde naciste? En Atocha. Atocha. ¿A dónde? En Palo Campana. Yo me crié en una colonia cuando iba creciendo que se llama Colonia Puerta del Sol. Con razón salió quemado el pastor. ¿Ah? Cantón Tres Machetes. Cuando usted comenta a dónde nació, la gente lo toma, lo ve de menos. Y algunos los estigmatizan. ¿A dónde vive usted? Y dicen la colonia. No voy a decir nada porque aquí hay varios hermanos que viven en zonas muy peligrosas. Pero ahí todos son, hermano. ¿Y usted? Levántese la camisa. Los tienen de menos. Los tienen de menos. Pero óigame, hablando de honra, tenemos la mayor honra, que somos hijos de Dios. No importa donde hayamos nacido. No importa donde hayamos nacido. Al decir siervo del capitán, está refiriéndose a Potifar. Está diciendo que este joven, que es hebreo, que es algo insignificante,
es alguien rudo, así, rutina, como alguien de menos valor. Ha sido un esclavo, es esclavo, porque la palabra siervo es un esclavo, es un sirviente común. Entonces, decir esclavo, ahí rebajó José. Ahí rebajó José. 2, sigamos con la recomendación. Está interesante esto. Dice, siervo del capitán de la guardia, se refiere a Potifar. Y se lo contamos. ¿Qué le contaron? El sueño. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Ya lo hizo trizas por quien estaba abrogando que saliera de la cárcel. En lugar de dar una buena recomendación, lo destrozó delante de Faraón. Óiganme, aquí vamos a sacar una enseñanza aplicable para nosotros. Aunque los hombres te destrocen o te vean como algo insignificante, tú eres alguien especial para quien te salvó. Porque no le importó de dónde fueras tú, o quién eres tú, o qué etnia, o qué color de piel, o qué porte tengas, o qué perfil tengas físico. A Dios no le importó eso, porque envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene valor, más valor que lo que la gente pueda darle en esta tierra, porque nosotros valemos la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Por eso es que Pablo dice que no fuimos comprados por cosa corruptible como oro o plata, sino con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Tóquese así, diga: yo tengo mucho valor, porque Dios nos dio ese valor. O sea, los hombres pueden destrozarte. Dios estaba viendo todo esto que el copero estaba relatando a Faraón. ¿Disminuyó eso la persona de José, aunque él no estuviera escuchándolo? No. Si habían querido rebajarlo, hombre, allá en la cisterna, cuando lo vendieron, el trato de sus hermanos hacia él, y lo rebajó a una postura de un violador sexual. Quien lo rebajó así fue la mujer de Potifar. Y en la cárcel, ya no lo dijéramos, lo rebajaron más, porque ahí le estaban culpando de algo que no lo había cometido. ¿Acaso no hicieron eso con nuestro Señor Jesucristo? Porque ya les he dicho que José es un tipo de Cristo y Cristo es el antitipo. Todo lo que ocurre en esta escena le ocurrió a Cristo. ¿Acaso no lo rebajaron? ¿Ah? Claro, él se hizo doulos, que es la expresión en el griego, esclavo. Se hizo pecado por nosotros. Eso es lo que estoy diciendo, esclavo. Se rebajó, se despojó de su gloria. Y aún despojado de su gloria, asimilando una naturaleza igual a la nuestra, los hombres lo rebajaron más, porque lo humillaron, lo escupieron, lo golpearon. Profetiza: ¿quién te golpeó? Hablaban en mal de él, decían que él expulsaba demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Lo rebajaron. Decían que era un blasfemo porque se hacía llamar ser hijo de Dios. Lo trataron como un hijo de adulterio, y hasta hoy en día, ya les he comentado, mantienen esa expresión en Israel. Los rabinos, los ortodoxos, los que no conocen a Cristo, los que menosprecian el Nuevo Testamento, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento, ellos se basan a los preceptos antiguos testamentarios, siguen menospreciando a Cristo, porque la gente en las redes comenzó a escribir que ese señor que decían que era el Mesías, es el Mesías, y la mayor parte eran cristianos. Es un falso. Uno de los representantes de aquí de El Salvador, de la iglesia, no es de la iglesia, sino de los que están en el judaísmo, porque el judaísmo es una religión, comenzó a arremeter contra la persona de Cristo. Yo estuve viendo 2 videos de él y decían: estos evangélicos, estos mentirosos que han depositado su fe
en un bastardo, es decir, en un hijo ilegítimo, porque ellos siguen creyendo en su posición, tanto los que no son prosélitos como los que son israelitas puros, siguen manteniendo esa expresión, que Cristo vino por adulterio, es hijo de adulterio, porque dicen que mientras José andaba por ahí, María se metió con el panadero, y ahí salió con el cuentecito. Ellos dicen eso, que fue obra del Espíritu Santo, y ahí vino Jesús. No, Jesús es el ser más puro, Jesús es hijo de Dios. Ahora, estoy presentando el ejemplo, cómo lo rebajaron a él, con expresiones. Entonces no nos debe de extrañar lo que el comentario del copero aquí, delante de Faraón. Pero termina su exposición, su explicación, diciéndole que él fue el que dio la interpretación de los sueños. Menos eso quería oír. Estaba esperando oír Faraón el final del relato del copero. Por eso es que dice el verso 13: y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Es decir, cuando nosotros le contamos los sueños, que eran diferentes el uno con el otro, este joven Faraón nos interpretó los sueños, y así como él lo interpretó, así sucedió, así se dio, así él nos lo interpretó, así fue. Y como así fue, a causa de la interpretación de ese sueño, yo fui, dice el verso número 13, restablecido en mi puesto. Y el otro fue ahorcado, es decir, fue colgado. Ahora, allí termina dando una buena referencia, o sea, explicando de que a pesar de ser un hebreo, a pesar de ser un esclavo, hermano, José tiene algo especial. Y aquí vuelvo a enfatizar el antitipo de Cristo. A pesar de haber dicho lo que dijeron hace 2021 años, Cristo ascendió a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Bueno, Él rompió todo pronóstico, pues, porque hay pronósticos en el mundo y hay pronósticos espirituales. El pronóstico del mundo es un dictamen desfavorable. El pronóstico de Dios es levantar a su hijo, porque aunque lo humillaron, lo desecharon, lo golpearon, lo desfiguraron, como dice Isaías, que Cristo padecía más un monstruo, dicen algunos expositores, le desfiguraron tanto que no tenía visibilidad para ver. Por eso es que le pusieron a un Simón de Cirene para que le ayudase a cargar la cruz. Y aunque hicieron tantas cosas terribles en contra de Cristo, que hasta sus costillas se le miraban de las laceraciones del látigo romano, pero óigame, de tanto que lo humillaron, fue tanta la humillación, fue tanto el pisoteo, que así como lo humillaron, Dios lo exaltó, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es el Señor. Y al final, el comentario del verso 13 nos interpretó los sueños y así se cumplieron. Y ese es el final de Cristo también, en su antitipo. Porque de todo lo que los hombres dijeron, todas las palabras que señalaban al Mesías y cada una de las cosas que él cumplió cada uno de los pasajes bíblicos antiguotestamentarios, profecías antiguotestamentarias, se cumplieron. Cristo cumplió al pie de la letra cada una de ellas. Y al final los hombres se quedan con sus expresiones negativas, y el Señor está sentado en su trono, está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Todo se cumple a perfección. Pero ¿qué con todo esto dirá? Yo quiero finalizar con esto, me he reservado, y quiero que entienda esta verdad ya para aplicarla. ¿Qué con todo esto? Así como Dios intervino en su providencia, hermano,
perturbando la sabiduría de los sabios y de los magos, para que ellos no pudiesen interpretar los sueños de Faraón. Aquí hay algo muy interesante. ¿Qué es lo interesante? ¿Quién es el que hace abrir la boca al copero? ¿Quién es el que hace recordar al copero que ahí hay un joven, que ya no era un joven? Aunque yo rectifico eso. Aquí en Latinoamérica, una persona de 40 años ya no es un joven. En el Oriente Medio sí es un joven. José de aquí ya tenía cerca de 28 años. Sumemos, ¿de cuántos años llegó de el lugar de Canaán hasta Egipto? 17. Pasó 11 años, escúcheme, en la casa de Potifar. Sume 11 más 17, 28. Y pasó 2 años en la cárcel. Ahorita no ha salido, todavía está, porque no hemos llegado a ese relato todavía. O sea, en el relato que no hemos relatado está todavía. Sume más 2 entonces. No es que esté sembrando a José en la cárcel. Ay, quédate, José. Pero ahorita no ha mandado Faraón a traerlo. Sáquenlo. Esa es la próxima semana. ¿Cuántos van? ¿Cuántos años? ¿Ya tiene cuántos? 30 años. Ya no es un jovencito. Ya es un hombre con experiencia, curtido de tantas heridas, pero con el corazón sano. Porque las heridas que el mundo produce en Cristo, a los que somos cristianos, no son producto de muerte, sino de experiencia. Porque nosotros entendemos que a través del sufrimiento Dios está labrando un perfil y un carácter en nosotros. O sea que ese hombre de 30 años tenía un perfil, tenía un carácter. No es como lo está presentando del todo el copero. Pero retrocediendo a lo que decía, ¿quién le abrió la boca al copero? ¿Quién lo hizo que recordara? Dios. ¿Cuántos años pasó olvidado José en la cárcel? 2. Pero aunque pasó olvidado, Dios lo que va a realizar tarde o temprano lo hará. Porque Dios tiene su mente fresca, lúcida. ¿Ah? Algunos dicen, no, es que yo he oído en la Biblia, le dicen anciano de días. Sí, así lo llama la Biblia, anciano de días. Pero aunque le llame anciano de días, eso no nos indica que él está asimilando la postura de un viejito de aquí de la tierra. Anciano de días, pero con mentalidad fresca y lúcida. Su mano no ha menguado para extenderse en favor de los que están débiles. Su mano sigue siendo poderosa para obrar milagros. Entonces, ¿quién fue el que se recordó primero de hacerle recordar al copero que en la cárcel había alguien que interpretaba sueños? Dios en su providencia. Así como perturbó la mente de los magos y de los sabios, ahora no está perturbando al copero, ahora le está recordando. Porque muchas veces cuando los hombres olvidan algo, Dios no te olvida. Dígalo fuerte, Dios no olvida. No, dígalo fuerte, Dios jamás olvida. ¿Creen ustedes que Dios olvida? No, dígalo fuerte, Dios jamás olvida. Dios jamás olvida. Dice Isaías 49:15, se olvidará, en forma de pregunta, ¿se olvidará la mujer de su niño de pecho para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es la pregunta. Y dice aquí la respuesta de Dios: pues, aunque éstas lleguen a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. Y ese es lo que hizo con José aquí, utilizando al copero. Vea lo que dice el Salmo 136, versículo 23. Yo lo saqué, este texto, de un lenguaje actual más comprensible. Dice: Dios no se olvidó de nosotros. Cuando nos vio derrotados, Dios nunca nos deja de amarnos. ¿Cómo estaba José en la cárcel? Olvidado. ¿Cómo se siente una persona olvidada? Derrotada.
Nadie se acuerda de mí. Ay, hacemos tanta memoria, tanta remembranza. Me acuerdo que un primo me prometió que me iba a mandar a traer. Ya pasaron 20 años yo muriéndome aquí. Hacemos tanta memoria y se olvidaron de mí. Ni mis hijos vienen a mi casa a verme, dicen los viejitos. Ni mis hermanas se acuerdan de mí. Los hermanos tampoco de la iglesia. Nadie me viene a ver. En esa cama donde tú estuviste, ahí está Dios. En ese lecho donde tú estás abandonado, ahí está Dios. Dios no se olvida de lo suyo. Aquí la acción de Dios en su providencia es: le metió al copero. Era Dios refrescándole la memoria. Óigame, hermanitos amados, en esta tierra ya han pasado 2021 años. Cristo se fue hace 2021 años. Se fue. Está a la diestra de Dios Padre. Pero aunque está allá en el cielo, en el tercer cielo, Él dio una promesa. Y es para los que estamos ahí con problemas, con situaciones difíciles, con amenazas, con situaciones económicas de las más precarias, con enfermedades, con dictámenes desfavorables de los médicos, que ya te vas a morir y tú te sientes opacado, te sientes frustrado, te sientes que ya no tienes fuerzas. Hay una palabra para nosotros que somos la iglesia, la novia del Cordero. Es cierto, han pasado tantos años y por ahí salen burladores que dicen: ¿y dónde están aquellos que dicen pues que va a haber un tal arrebatamiento de la iglesia? Esa es una teología castrada, es una teología castrada. Jesús no viene todavía, Jesús no viene todavía. Hay promesa: de la misma manera como Él va, Él volverá. ¿Ya olvidó usted eso? No lo olvide. Si otros o el diablo trata de hacer que usted lo olvide, porque la iglesia no tiene que sentirse sola. Nosotros anhelamos la venida del Cordero, anhelamos la venida del novio en los aires. Pero muchas veces pasan los meses, pasan los años. Esto se está tornando difícil aquí en la tierra. Tan difícil que usted puede tener todas las comodidades, pero hay tristeza. No sé si le pasa a muchos. Hay tristeza. Usted dice: todo lo que yo anhelaba en el pasado lo tengo hoy, pero yo no sé por qué me siento triste, no sé por qué siento angustia, porque este no es nuestro lugar. Y hay gente que grita: ya te olvidaron, Dios no está con vos, Dios te ha dejado solo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? En medio de los problemas hay una respuesta. Dios está sentado en su trono. Dios no te ha olvidado. Y como no te ha olvidado, te voy a hacer recordar esto: Él sana. Dios sana. Él sana. El sanador está aquí. Tu médico no te ha olvidado. ¿Ya viste que se olvidaron de vos? Diciendo que Dios, el Dios de ellos, es dueño del oro y de la plata. Leyendo un libro de este expositor John MacArthur, dice un ateo, en uno de sus libros dice, un ateo burlador, dice: los evangélicos han inventado un Dios para cada ocasión. Si están enfermos, dicen que hay un sanador. Si están quebrados en económico, dicen que hay un Dios proveedor. Son los gritos del diablo y del mundo. Dios te olvidó. Mira cuán quebrado está que ni pagar la casa podés, ni los biles, ni los recibos. ¿Cuánto vino el recibo, Nialicha? Y le dice la Nialicha da respuesta a quien le pregunta: $6. Ay, pero ni eso tengo yo. Y ahí es donde vienen los gritos: ni $6 tenés, ni $1 tenés para pagar, ni para ofrendar. Mira, acabado estás. O ya no dices más para nada. Mira cómo te tiene Dios, tu Dios. Te ha dejado solo, te ha dejado abandonado. Dios nos ha dejado abandonado. Hay promesa en Mateo 28, si usted lo lee. Mateo 28 dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Dios no te ha olvidado, hermanito amado. Estás en una situación bastante difícil. Te han amenazado a muerte. Una hermana vino por acá por la iglesia porque dijo: pastor, en mi colonia me han pedido $17,000. $17,000. Él vino creyendo que le iba a decir: aquí están, hermana, yo tengo $17,000. Pastor, me dijo, me dan 24 horas. Estoy hablando hace como un mes y medio fue esto aquí en nuestra iglesia. $17,000. Si no le cortan la cabeza a mi mamá, a mi papá, a mis hijos.
Ya llegaron y se subieron, me dijo, ahí dejaron el papelito y como no correspondimos, llegaron personalmente. Les vamos a dar unas horas más. Entonces, ¿qué hago?, me dijo. Yo le dije, pues vamos a ir al banco a ver si sacamos los 17,000. No, le dije, hermana, declaremos ayuno, oración y ayuno. ¿Sabe qué me dijo? No, hombre, no me gusta, me dijo. Pues siga abandonada, le dije yo. Pero le digo que si usted corresponde, pueden ser 17 y 18, pueden ser un montón de pícaros que le estén pidiendo y lo estén tratando de amedrentar para quererlo matar. Recuerde el Salmo 91, ahí hay contenidas varias promesas. Solo en el Salmo 91 es un salmo rico, riquísimo. Dice la Biblia en el Salmo 91, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. O sea, no, Dios no se ha olvidado de nosotros. Nosotros olvidamos las promesas. Nosotros escuchamos voces extrañas y las agarramos y hacemos pucheo. Es cierto, Dios me ha olvidado, Dios me ha olvidado. Aquí Dios le demostró a José, le demostraría que Él estaba con él. Estuvo con él en la cisterna, estuvo con él en la casa de Potifar, estuvo con él en la cárcel. Y ahora Dios le pone en la mente al copero, Dios manejando los hilos. Si el hombre te olvida, tu mujer te olvida, tu marido te olvida, tus hijos te olvidaron y no te ayudan, ingratos, hay un Dios que siempre está presto para oír, como diciendo, ¿qué necesita mi hija? ¿Qué necesita mi hijo? Pero como ni buscamos la vigilia, ni buscamos el ayuno, ni buscamos la oración, pensamos que todas las cosas nos van a caer de arriba. Así como constante vitrineando, que ni pisto lleva las vitrinas y solo le queda, algún día voy a comprar chancletas. Solo deseando no salga a vitrinar mejor, hombre, para que no compre nada. Entonces, hermanitos amados, Dios está con nosotros. Dios no es un viejito que se ha olvidado de usted. Podrá olvidarse la mujer del hijo que parió, pero Dios no te olvida. Dios no se olvida de ti. Dios puede estar con nosotros, hermanos. En la situación más difícil puede estar con nosotros. Pero nosotros, nuestra fe ya no nos ayuda. Nuestra fe está por el suelo. Nuestra fe está tambaleando. Aquí está Él en esta noche, en este lugar. Aquí está el Señor en esta noche. Aquí está el Espíritu Santo en este lugar. Es real, el Señor es real. No importa cuál sea su problema, no importa cuál sea su necesidad. Dios, y como no se ha olvidado de nosotros, y ya se está acercando, ya casi comienza la semana 70. Estamos en la 69, ya casi se va a estarnos al borde de la 70. Ya casi. Si los científicos están gritando, las piedras hablan, están diciendo, en nuestro calendario científico pocas horas faltan para que la tierra se acabe. Los científicos, las piedras hablando y la iglesia dormida. Las 10 vírgenes están dormidas, roncando. Pero pronto se oirá una voz del que no se ha olvidado de nosotros. ¡Ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! ¡Ahí viene! A gritos se está gritando en la radio, en la televisión. La palabra lo dice, ¡ahí viene el novio! ¡Cristo viene pronto! Y la iglesia llorando, el Señor se ha olvidado. No. Para recalcarte que no nos ha olvidado, es porque somos pertenencia absoluta de Él. Fuimos sellados. A eso se le llama las arras. Las arras es la prima que adjudica que somos propiedad de Él. Esto se está poniendo candente. La semana 70 ya casi comienza. El anticristo ya está, hermano. Ya está madurito, ya mayor. Ya está por salir. Y la iglesia, me olvidó el Señor. No, hermanito. La alerta está aquí. Ahí viene. La iglesia tiene que estar velando y orando, porque su venida será inminente. Cuando menos lo pensemos. Cuando menos, algunos están contando 10 católicos, 10 evangélicos, 10 mormones. No, señores, Él viene por una iglesia sin mancha. No viene por sectaristas, no viene por religiosos, viene por los que han sido comprados a precio de sangre. Entonces los locos, los escépticos, los ateos que nos gritan, nos están perturbando. Está solo, la iglesia está sola. Y se siente más sola cuando los pastores se meten en política. Las ovejas abandonadas, pastores tomando rumbos diferentes,
Creen que es como la iglesia de Constantino, cuando Roma estaba unida a la religión y caminaban de la mano. Así hay pastores que piensan que el evangelio está agarrado con la política es sucia. Si lo dice un expositor, un politólogo de un libro secular, decir política es decir ladrón. Y así hay muchos pastores que quieren estar de la mano. Es que me van a mandar a pintar la iglesia. Es que me van a pagar los programas de radio. Es que me van a disminuir las cuotas que pago en CIGET. Señores, basura eso. Nosotros con quien más tenemos que tener afinidad es con aquel que nunca nos ha olvidado. El Rey de Reyes viene pronto, señores. El Santo viene pronto. ¿Cómo nos hallará nosotros acá? Llorando, haciendo pucheos, diciendo miserias, retrocediendo, hablando negativismo, involucrados con el mundo. El Rey ya viene, señores. Ya casi, ya casi. El ángel está a punto de sonar la trompeta y el Señor le dice: no, no lo hagas, porque esta noche tengo 3 salvos aquí en la iglesia. Y por ahí hay 4, allá hay 5, allá hay 7, ya en Estados Unidos hay 10, hay 15, 20, por acá diseminados, porque no somos la única iglesia lavada con la sangre del Cordero. Hay muchos hermanos que están diseminados en todo el mundo. Pero no se sienta solo. Siéntase con fuerzas. Agarre fuerzas. Tome valor. Es que me siento en esta cárcel del mundo. Pronto se oirá la voz: sáquenlo, sáquenlo del mundo. Sonará la trompeta para arriba. Y cuando vengamos a sentir, nuestros ojos están allá abiertos, abrazando al Señor. Dios no nos ha olvidado, señores. Se puede olvidar el presidente que ya no le llevó canastita de víveres, porque muchos nos hemos vuelto así bien hasta perezosos. Por la canastita que le llevan ya no quiere trabajar. Y ahí están poniendo en la red: ¿y mi canasta? ¿Y mi canasta? Tanto macarrón, está bien panzón. Señores, esperemos en el Señor, que Él tiene algo mejor para nosotros. Levantemos nuestras manos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos las gracias por lo que hoy en esta noche hemos recibido a través de tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Suban los músicos. Gracias, Señor. Varón de Dios. Varón de Dios. Levanten todas sus manos. Cierren sus ojos, hermanitos. No mire el reloj, hoy es viernes. Levante sus manos. Deje que el Señor lo ministre. Algunos: yo no puedo ir al culto porque no me queda lugar. No, ya se acostumbró, ya se apegó. Ya se apegó al mundo, ya esa es costumbre suya. Muy noche salen. Hay lugares donde quisieran salir a esta hora. 15 minutos le dan un repello y ya estuvo. Y la gente con hambre muriéndose. Hoy usted recibe palabra en este lugar. Levante sus manos. Levante sus manos al cielo. El Señor está aquí en este lugar hoy. Bendito el Señor, bendito el Señor. Cuando Luis, el micrófono. El Señor está aquí en este lugar. Él les va a decir la alabanza que van a entonar. Levante sus manos, iglesia. Pónganse de pie los que están bien con el Señor y esperan al amado. Y quédense sentados los que no están bien con el Señor, por favor. Levanten sus manitas hacia el cielo. Levanten sus manos hacia arriba y comencemos a adorarle. Él está aquí, el Rey está aquí. Vengan los que han venido enfermos. Vengan los que han venido débiles. Vengan aquí al frente. Quiero orar por ustedes rápido. Si usted se siente solo, venga aquí adelante, hermano. Corra pues. Tengo 2 minutos nada más. Se siente solo, se siente sola. Venga, los que están con situaciones difíciles, con problemas económicos. Venga, acérquese. Mientras la alabanza es entonada, el Señor va a ministrarle a usted en esta noche. Venga, 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 venga. Venga, el Señor está con usted. Salgan los que están débiles. Si alguien ha pecado, alguien le ha fallado a Dios, vengan también ustedes. Los que metieron la pata, los que pecaron, vengan. Vengan, vengan. Quiero orar por los que se sienten débiles, sin fuerzas.
No se sienta con pena, venga. Todos atravesamos por crisis en esta tierra. Lea la Biblia. Elías pasó por crisis. Elías, Pedro lloró porque negó a Cristo. Vengan los que se sienten débiles, los que dicen ya fallé a Dios, pastor, yo no merezco el perdón. Vengan, vengan. Dios le llama hoy. Algo va a hacer Dios con usted, pero no se quede en la silla. No se quede en la silla. Salgan los que están enfermos, los que están pasando por problemas económicos. Vengan. Dios algo va a hacer con usted. Me hace suspirar. Los amigos, vengan también los amigos. Los que van a rendirle su vida a Cristo por primera vez, o los que van a reconciliarse con Dios. Vengan, salgan de los asientos. Voy a pedir a todos los diáconos que vengan a ministrar. Vengan, la oficialidad de la iglesia, por favor. Corran, corran, hermanos. Corran. Vamos a ministrar. Padre celestial, Señor amado, extiende tu mano poderosa, fortalece la vida de ellos. Padre, hay quienes se sienten solos y expresan palabras que muchos las oyen. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios? No he visto la mía, dicen algunos. ¿Hasta cuándo? Ahora llegó el momento. Ahora llegó su sanidad divina. Ahora llegó su conversión. Ahora llegó su reconcilio. Ahora en el nombre de Jesús. Si has perdido fuerzas, recibe fuerzas como las del búfalo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos levanten sus manos. Levanten sus manos hacia arriba. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Sé libre de toda enfermedad. Sé sano. Sé sano. En el nombre de Jesús. La gloria sea para Dios. Dios no te ha olvidado. Dios no te ha olvidado. Dios no te ha olvidado. Pueden olvidarte tus hijos. Pueden olvidarte tus padres. Pueden olvidarte tus amigos. Pero Dios no te ha olvidado. Dios no te ha olvidado. Él está aquí en esta noche. Recibe fuerzas. Recibe sanidad. Por el poder de la palabra. El Señor te sana. El Señor cicatriza las heridas del alma. Te has sentido triste. Te has sentido vacío. Pero ahora Dios te restaura. Dios te restaura. Una y otra vez. Aleluya. Levanten todas sus manos, iglesia. Me inclino. Y no hay nada que a Él sea la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Nada que me apasione más. Tu presencia. Solo tu presencia. Solo tu mirada. Me hace suspirar. Me hace suspirar. A Él tráigame. A Él tráigame. A Él tráigame. Ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Rey que perdonas multitud de errores. Jesús va a hacer algo grande hoy en este lugar. Pregúntele. Jesús te llama hoy. Mírame, abre los ojos. Tú no eres cristiano, pero has venido, Dios te trajo hoy. Mírame, Jesús te trajo hoy a este lugar. Has venido con problemas, has venido con necesidad espiritual. ¿Quieres rendirle tu vida a Cristo hoy?
mírame. Él va a hacer algo grande hoy en tu vida. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, haz la obra en mí. Dilo. Haz la obra en mí. Sana mi corazón. Y ahora, Señor, yo tomo la decisión de rendirme a ti. Dilo, de rendirme a ti. Recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz. Y creo que soy salvo por gracia y limpio con su sangre. Dile gracias. Gracias, Señor, por limpiarme, por salvar mi vida hoy. Gracias. Gracias. Levanta tus manos. Eres sano en el nombre de Jesús. Ella, pregúntele, diaconisa. Dile, el Señor te llama, ya es cristiana. Aquí hay varios que han pasado. Pregúntele al joven aquí. Busquen, diáconos, hermanos, busquen, pregunten, hermanas diaconisas. Ya tienes a Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Dios te trajo para salvarte. Digámosle gracias. Digámosle gracias a Él. Gracias por sanarme, por fortalecerme, por llenar mis vacíos. Ya no me siento solo ni sola. Tú estás conmigo. Tu palabra ha llenado mi vida. Dígaselo a Él. Tu palabra ha llenado mi vida. Ya no hay incertidumbre. Ya no hay zozobra. Tú has estado conmigo. Tú has estado conmigo. Tú has estado conmigo. Tú has estado conmigo. Ya tienes a Jesús. Tú has estado conmigo. A ti la gloria, Rey, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Démosle palmas al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestras casitas. Guárdanos. Quita todo obstáculo, todo peligro del camino y llévanos con bien, Señor. Gracias por lo que tú has realizado hoy en este lugar. Nosotros menguamos y tú creces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.